Buenas tardes. Nosotros venimos a presentar nuestro proyecto final de fundamentos de circuitos. Elegimos la opción 1, que consiste en trabajar en base a una celda fotovoltaica y medir sus corrientes, voltajes y potencias y hacer las curvas respectivas. Los integrantes de este proyecto somos Juan Diego Laya, Juan Camilo Prada y yo, Juan Pablo Gutiérrez. En la presentación vamos a tener 5 apartados que vendrían siendo: el primero, explicar un poco el contexto de lo que viene siendo la práctica; el segundo, mostrar el montaje, los dos diferentes montajes que tuvimos que hacer; el tercero y el cuarto serían los resultados tanto de la primera parte como de la segunda parte; y por último, establecer un poco las conclusiones generales que obtuvimos al terminar la práctica. Para explicar un poco más la problemática detrás de esta práctica, quiero decir que con mi grupo nos enfocamos un poco más en lo que tiene que ver con las energías renovables, y por eso decidimos seleccionar la primera, que vendría siendo la de la celda fotovoltaica, ya que esta estudia un poco más lo que tiene que ver con la energía renovable más fácil de conseguir, que vendría siendo la energía solar. Para esto nosotros quisimos tratar de estudiar un poco si realmente este tipo de energía era realmente sustentable y si era realmente efectiva a usarlo, porque claramente todas se pueden usar, pero pues no sabíamos si era realmente rentable. Entonces decidimos dividir este experimento en dos partes, que vendría siendo: la primera sería simplemente conectar la celda fotovoltaica al sensor de voltaje, y con esto medir durante un día, en intervalos de 1 segundos, los datos de voltaje, y con esto tratar de inferir más o menos si la eficiencia de esta celda realmente sería rentable en un uso de una práctica común y corriente. La segunda parte nos fuimos un poco más adelante y conectamos nuestra celda fotovoltaica a un amplificador en forma de inversor para que la señal realmente se amplificara y no llegara a invertirla. De esta forma pudimos obtener los valores de voltaje midiéndolos durante 2 días en intervalos de 1 segundo. Este amplificador, para poderlo poner en forma de inversor, tuvimos que conectarlo a dos resistencias de 55.7 y 197.5 ohmios en paralelo, para que no nos invirtiera la señal, y con estos datos pudimos calcular los valores tanto de la corriente como de la potencia para poder realizar las 3 curvas específicas. Estos son los dos montajes que utilizamos para la práctica. Entonces tenemos el montaje para la parte 1 y tenemos el montaje para la parte 2. En el montaje de la parte 1 tomamos la celda fotovoltaica y la conectamos directamente al sensor de voltaje, y desde el sensor de voltaje lo conectamos al Arduino, conectando el positivo en el pin a 0 y el negativo a tierra. Para el montaje de la parte 2 tomamos la celda fotovoltaica y la conectamos a un amplificador conectado a dos resistencias en forma de paralelo. Hay que tener en cuenta que este amplificador lo conectamos de forma no inversor para que la señal se pudiera amplificar correctamente, y desde ahí se conectó directamente al Arduino. Acá estos cables que se pueden acabar sueltos los utilizamos para poder conectarlos a la bobina, pero tuvimos un problema, y cuando conectábamos la batería de 5 voltios al montaje, el LED sí nos prendía, pero cuando lo conectábamos directamente a la celda fotovoltaica, este no prendía, así que decidimos retirarla y medir el voltaje en forma de serie, desde aquí hasta aquí, del circuito completo y no solo de lo que llega a la bobina. Bueno, estos fueron los códigos que utilizamos para la realización del proyecto. El primero, el de la primera parte, como pueden ver, lo primero que hicimos fue la asignación de las variables. Tomamos todos los datos fueron registrados en el pin A0. Aquí hicimos la declaración de las variables de voltajes, del factor de corrección, que es de 5.2128, y también tenemos aquí el voltaje del Arduino, que es de 5 voltios. Después lo que hicimos fue declarar la organización de cómo van a ser entregados los datos, que es toda la parte de void setup. Y finalmente en el void loop lo que hicimos fue realizar la lectura. Hicimos una lectura análoga, que es el valsense, y también lo que hicimos fue convertirlo de análogo a digital, para finalmente hacer una corrección de la medición y tomar dato por dato. En la parte 2 del código tenemos un offset de 0.001, y igual que en el primer código hicimos la declaración de las variables y presentamos la organización de nuestros datos, en la cual íbamos a tener
el tiempo, los milivoltios, los miliamperios y los watts. Y finalmente, en el void loop hicimos lecturas análogas del voltaje y de la corriente en A0 y A1 para, pues para registrarlo. Hicimos las operaciones correspondientes para hallar cada cosa y hicimos su respectivo cálculo, y finalmente los imprimimos sobre nuestra tabla de datos. Bueno, podemos observar una gráfica de voltaje contra tiempo, que son los resultados del sensor no calibrado. Aquí se puede observar que va a ir en aumento, más o menos hasta llegar a un punto máximo alrededor de las 2. También se puede ver que tenemos varios bajones, que es debido a que nuestro sensor depende de la luz solar. Es muy probable que estas mediciones sea debido a que esté nublado. Y después de las 2 aproximadamente empieza a descender, precisamente porque el sol empieza a esconderse. Bueno, en esta gráfica podemos ver una gráfica parecida a la anterior de voltaje contra tiempo. Aquí, al estar calibrado, no va a haber el desfase que hay en el anterior. No se puede observar a simple vista debido a ser tantos datos y que el desfase es pequeño al estar utilizando voltajes bajos. Sin embargo, ese desfase existe y se puede ver cómo se corrige con la calibración. Bueno, esa es la tabla del voltaje máximo, que en ambos casos, tanto para el calibrado como para el no calibrado, son el mismo. Sin embargo, la diferencia radica en cuanto al tiempo. Como se puede ver, se puede observar el desfase que existe con respecto al tiempo, y por lo tanto es importante calibrar el sensor. Bueno, estos fueron los resultados obtenidos para nuestra segunda parte del proyecto, para el día 1, los sensores no calibrados, donde observamos una tendencia creciente periódicamente en el voltaje hasta un punto máximo alrededor de las 12 y 1 de la tarde. Y observamos que las tendencias de las variables corriente y potencia son similares. Esto se debe a que para este proyecto no utilizamos el sensor de corriente, dado que se estaban manejando corrientes muy pequeñas y cuando se conectaba el sensor se obtenían datos atípicos, por lo cual se decidió utilizar la teoría, es decir, conociendo los valores de las dos resistencias, se calculó la resistencia equivalente, la cual tiene un valor de 42.43 ohmios. Se dividió el voltaje obtenido por el sensor entre esta otra resistencia para obtener la corriente, y para el caso de la potencia se multiplicó el valor del voltaje por el valor de la corriente. En cuanto a los sensores calibrados, que sería para el caso en que no se tiene en cuenta el offset de 0.001 voltios que se tuvo en cuenta, dado que el offset es muy pequeño, no se observan variaciones muy grandes en los valores de las gráficas, sino máximo 9 unidades, es decir, pasa de 20 a 29, pero no tuvieron grandes cambios. Comparando los resultados de los sensores calibrados con los sensores no calibrados, observamos que la variación en el voltaje máximo es tan pequeña que no se alcanza a observar en 3 cifras decimales, mientras que para el valor de la corriente máxima sí varía, que el último decimal varía en 0.001, y para el caso de la potencia máxima igualmente varía 0.001. No obstante, podemos observar que tanto para el sensor calibrado como para los sensores no calibrados se obtienen los máximos valores en el mismo intervalo de tiempo. En cuanto a la parte 2, el día 2, se obtuvo un poco más de variabilidad. Esto se debe a las condiciones meteorológicas de Bogotá, ya que optamos por hacer una prueba en un día soleado y una prueba en un día nublado para observar las variaciones, y se obtiene también un máximo entre las 12 y la 1 de la tarde, y los comportamientos de las gráficas vendrán siendo de la misma manera, con máximos en los mismos intervalos, dado lo anteriormente mencionado, y las variaciones para los sensores calibrados no son considerables, dado el valor del offset. No obstante, a la hora de realizar la comparación, si bien observamos que el voltaje es máximo y la corriente máxima son iguales, observamos que la potencia máxima varía en una mayor medida, aunque se obtiene en el mismo intervalo de tiempo. No obstante, esta pequeña variación, que sean para valores tan pequeños, se puede amplificar al aplicarse a valores más grandes, por lo cual es importante realizar la calibración de los sensores. Bueno, ya para terminar con nuestra presentación, las conclusiones de las que llegamos al terminar nuestra práctica fue que los mayores voltajes obtenidos fueron entre las 12 m y las 2 pm, que la calibración de los sensores realmente no influyó considerablemente en los valores que obtuvimos, ya que estos valores realmente eran bastante pequeños. Y por último, que se obtuvieron altas eficiencias para el panel en la primera parte,
puesto que el máximo voltaje obtenido fue alrededor de 5. Eso sería todo para nuestra presentación, espero que les guste y muchas gracias.